Hola a todos, este aviso es para comunicar que el FIC lo hice, los derechos de los personajes a sus respectivos autores. Título. Re. 0, Ruta de la Codicia. Un nuevo amanecer. Sinopsis. Después de haber sido rechazado por Emilia y tras varias muertes fallidas, Subaru se encuentra con Echidna, la bruja de la codicia, quien le ofrece un pacto. Este acuerdo le permitirá adquirir la habilidad de manipular y acumular conocimiento y poder a cambio de su humanidad. Subaru, cansado de su debilidad, acepta la oferta y comienza su viaje para convertirse en el ser más poderoso, sin importarle los sacrificios que deba hacer en el camino. Capítulo 1. El pacto tentador. La última muerte de Subaru fue especialmente dolorosa. Después de haberse enfrentado a innumerables desafíos y habiendo sido rechazado por Emilia, su determinación estaba al borde del colapso. No sabía cuántas veces más podría soportar la desesperación y el sufrimiento. Fue en ese momento, mientras yacía en la oscuridad de su subconsciente, que una voz femenina y seductora se dirigió a él. ¿Cansado de perder, Subaru-kun?, preguntó la voz, una mezcla de burla y simpatía. Subaru levantó la vista y se encontró en un prado de flores blancas, donde una figura etérea, con un vestido negro y un sombrero que acentuaba sus rasgos delicados, lo observaba con una sonrisa calculadora. Era Echidna, la bruja de la codicia. He visto tu sufrimiento, tu dolor, continuó Echidna, acercándose lentamente. Y debo decir que es fascinante. Sin embargo, no puedo evitar sentir cierta lástima. Todos esos intentos infructuosos, todo ese potencial desperdiciado. ¿Qué es lo que quieres?, murmuró Subaru, agotado tanto física como mentalmente. Echidna inclinó su cabeza, como si estuviera considerando cómo formular su propuesta. No es lo que quiero, Subaru-kun, sino lo que tú quieres. Sé que buscas poder, la capacidad de cambiar tu destino y proteger a aquellos que amas. Pero ese poder no vendrá solo de la fuerza bruta o de habilidades sobrehumanas. Lo que necesitas es conocimiento, sabiduría, la capacidad de prever cada movimiento de tus enemigos. Subaru apretó los puños. El anhelo de evitar más muertes, de no sentirse impotente, era demasiado fuerte para ignorarlo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Echidna sonrió, extendiendo una mano hacia él. Acepta mi pacto, Subaru. Te daré acceso a todos los conocimientos que puedas desear, a la sabiduría de las eras, pero a cambio, deberás renunciar a tu humanidad poco a poco. Cada vez que uses mi poder, te acercarás más a la codicia pura, y perderás aquello que te hace humano. Subaru dudó por un momento, pero el peso de todas sus muertes anteriores y la desesperación por cambiar su destino lo empujaron hacia adelante. Aceptó la mano de Echidna, sintiendo un torrente de poder y conocimiento fluir a través de él. En ese instante, Subaru supo que había cruzado un punto de no retorno. Capítulo 2. La primera prueba. Subaru se despertó en el santuario, pero esta vez algo era diferente. Su mente estaba más clara, y las estrategias y posibilidades se formaban con una precisión fría y calculadora. Sin embargo, también sintió una extraña distancia emocional hacia aquellos que una vez había querido proteger. Echidna lo observaba desde las sombras, disfrutando del espectáculo. Bienvenido a tu nueva realidad, Subaru-kun. Ahora, veamos cómo enfrentas el siguiente desafío. ¿Podrás resistir la tentación de usar todo ese poder? ¿O te sumergirás en la codicia que ahora reside en tu corazón? Con su nueva perspectiva, Subaru comenzó a planear cómo superar los obstáculos que una vez lo derrotaron. Pero cada vez que utilizaba su poder, sentía como algo en su interior se apagaba, dejando espacio para una codicia insaciable. Pronto, Subaru se dará cuenta de que el verdadero enemigo no es un monstruo o un culto, sino él mismo, mientras lucha por mantener su humanidad frente al poder seductor de la codicia. Este es el inicio del FIC centrado en la ruta de la codicia. Capítulo 3. Fragmentos de una realidad rota. Subaru había logrado completar los desafíos del santuario, pero el costo fue mayor de lo que jamás había imaginado. Echidna había cumplido su promesa, dándole el poder para superar los obstáculos, pero la victoria tenía un sabor amargo. Emilia estaba arrodillada en medio del santuario, su mirada vacía y perdida. La presión de los desafíos había roto algo dentro de ella. Su fragilidad era evidente, y Subaru, quien alguna vez la había admirado por su fortaleza, ahora la veía como un reflejo de lo que él mismo temía convertirse. Emilia. Subaru intentó acercarse, pero ella retrocedió instintivamente, como si temiera su toque. No, no te acerques, murmuró Emilia, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. Yo, ya no soy digna de nada. Subaru sintió un nudo en la garganta, la culpa apretándole el pecho.
Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz helada lo interrumpió. ¿Cómo te atreves a acercarte a ella después de todo lo que has hecho? Subaru giró la cabeza y vio a Beatrice, quien lo miraba con un odio que jamás había visto en ella. La pequeña y enérgica bibliotecaria había sido arrancada de su refugio en la biblioteca de los tomos del fin, y ahora todo lo que sentía por Subaru era desprecio. Beatrice, intentó razonar Subaru, pero ella lo interrumpió. Me prometiste algo, en lo más profundo de mi soledad. Y ahora me has dejado sin un hogar, sin el propósito por el cual existí durante siglos. No tienes derecho a hablarme, a mirarme, ni siquiera a respirar el mismo aire que yo. Las palabras de Beatrice eran dagas afiladas, y Subaru sintió que cada una de ellas se clavaba en su alma. Pero antes de que pudiera responder, una tercera figura entró en escena. Basta. Reynard, el caballero santo, apareció en el umbral, su presencia imponente y su mirada firme. Aunque había perdido a Felt, a quien había jurado proteger, Reynard se mantenía imperturbable. Sin embargo, Subaru pudo ver el dolor en sus ojos. Esto no resolverá nada, continuó Reynard, acercándose a Beatrice y Emilia. Estamos todos heridos, pero debemos mantenernos unidos si queremos superar esto. Subaru hizo lo que creyó necesario para salvarnos. Beatrice miró a Reynard, y luego a Subaru, con un destello de resentimiento. Eso no lo justifica, murmuró, antes de darse la vuelta y marcharse, sus pasos resonando con fuerza en el vacío. Reynard observó cómo Beatrice se alejaba y luego se dirigió a Subaru. Sé que tus intenciones fueron buenas, Subaru, pero a veces las mejores intenciones llevan a las peores decisiones. Debemos encontrar una manera de ayudar a Emilia y Beatrice, antes de que sea demasiado tarde. Subaru asintió, pero en el fondo sabía que ya era demasiado tarde para él. Cada vez que utilizaba el poder que Echidna le había otorgado, sentía como su humanidad se deslizaba un poco más lejos, dejándolo vacío, lleno solo de la codicia que la bruja había sembrado en su corazón. Con Emilia inestable, Beatrice llena de odio, y Reynard como un aliado inesperado, Subaru se dio cuenta de que su camino en la ruta de la codicia estaba lleno de sombras, y que no habría un final feliz para nadie si continuaba por este camino. Este capítulo desarrolla las tensiones y las consecuencias emocionales tras los desafíos del santuario, mostrando cómo cada personaje lidia con la situación y cómo la ruta de la codicia está afectando a Subaru y a quienes lo rodean. Capítulo 4. Resucitar a la bruja. El tiempo pasó, y Subaru se encontró cada vez más atrapado en el torbellino de poder y conocimiento que Echidna le había ofrecido. Con cada desafío superado, cada obstáculo que dejaba atrás, su conexión con su humanidad se desvanecía. Pero a medida que se sumergía más en la codicia, una idea empezó a tomar forma en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera traer a Echidna de vuelta al mundo de los vivos? Subaru sabía que el santuario albergaba un secreto oscuro. Las copias de Ryuzu. Estas réplicas, creadas con la tecnología y magia antiguas, eran el legado de Echidna, diseñadas para preservar su existencia incluso después de la muerte. Pero lo que la bruja de la codicia no había previsto era que un simple mortal como Subaru intentaría manipular esos vestigios para su propio beneficio. Una noche, bajo la tenue luz de la luna, Subaru se dirigió al corazón del santuario, donde las copias de Ryuzu estaban almacenadas. Había pasado semanas estudiando los textos antiguos, desenterrando secretos oscuros que ni siquiera las brujas habían revelado. Estaba convencido de que, con el conocimiento adecuado y los preparativos correctos, podría usar esos cuerpos para traer a Echidna de vuelta al mundo de los vivos. En su camino, se encontró con Reynard, quien había notado la inquietud de Subaru en los últimos días. «Subaru, ¿qué estás haciendo aquí a estas horas?», preguntó Reynard, su voz llena de preocupación. «Voy a arreglar todo», respondió Subaru, su mirada fría y determinada. «Voy a traer a alguien que puede ayudarnos, alguien que puede hacer que todo vuelva a ser como antes». Reynard frunció el ceño, sintiendo un mal presentimiento. «¿De quién estás hablando? ¿Qué planeas hacer?» «Voy a traer a Echidna de vuelta», confesó Subaru, sus palabras impregnadas de una determinación insana. «Con ella a nuestro lado, podremos superar cualquier desafío. Ella es la clave para salvar a Emilia, para reparar las relaciones que he roto». Reynard dio un paso adelante, tratando de razonar con él. «Subaru, traer a una bruja de vuelta no puede ser la solución. Las brujas solo traen destrucción y dolor. No puedes arriesgarte a desatar algo que no puedes controlar». «Ya no me importa el riesgo», gritó Subaru, el eco de su voz reverberando en el santuario. «Echidna me dio este poder, me dio la oportunidad de cambiar las cosas, y no voy a desperdiciarla.
Reynard se dio cuenta de que las palabras no lo detendrían, así que decidió seguirlo, no para apoyarlo, sino para asegurarse de que las cosas no se salieran de control. Finalmente, llegaron al centro del santuario, donde las copias de Ryuzu permanecían en sus cápsulas. Subaru comenzó a recitar un hechizo en un idioma antiguo, uno que había aprendido en su búsqueda desesperada. Las copias de Ryuzu comenzaron a brillar, llenas de la energía acumulada por siglos de existencia. El aire en la sala se volvió pesado, cargado de una energía oscura y abrumadora. Reynard sintió que algo terrible estaba a punto de suceder, pero antes de que pudiera intervenir, una de las copias de Ryuzu abrió los ojos, revelando un brillo ominoso. Subaru-kun, la voz de Echidna resonó en la sala, suave pero cargada de un poder inhumano. Ha sido muy lejos esta vez. Subaru sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había logrado lo imposible. Había traído a Echidna de vuelta. Pero a medida que la bruja comenzaba a tomar forma en el cuerpo de Ryuzu, se dio cuenta de que quizás había subestimado las consecuencias de sus acciones. Reynard, por su parte, sabía que estaban en territorio peligroso, y mientras Echidna emergía, preparó su espada, listo para enfrentar cualquier amenaza. ¿Estás seguro de que puedes controlar lo que has desatado, Subaru? Preguntó Reynard, su voz firme pero cargada de preocupación. Subaru, con su corazón latiendo con fuerza, solo pudo pensar en una cosa: en el inmenso poder que acababa de traer al mundo. Pero, ¿a qué precio? Capítulo 5. El pacto con la bruja. Subaru sintió que el tiempo se ralentizaba, cada segundo se estiraba como si el universo mismo estuviera en suspenso. Echidna, manifestada en el cuerpo de Ryuzu, lo observaba con una mezcla de curiosidad y desaprobación. La codicia que había sentido por él, esa chispa de deseo de salvar a todos a cualquier costo, estaba ahí, pero faltaba algo crucial: la luz en sus ojos, la determinación que había hecho que Subaru fuera especial para ella. Echidna suspiró suavemente, como si estuviera decepcionada. Subaru-kun, ¿dónde está la luz que tanto admiraba en ti? Su voz era suave, casi maternal, pero con un filo peligroso. Tu codicia es grande, pero sin esa chispa, sin esa voluntad, no es más que un deseo vacío. Subaru parpadeó, confundido por sus palabras. ¿No era suficiente su deseo de salvar a todos? ¿Acaso no era esa la razón por la que había llegado tan lejos, por la que había desafiado a los mismos dioses? Tú, me diste este poder para cambiar las cosas, murmuró Subaru, su voz temblando por la incertidumbre. Sí, pero no te lo di para que te convirtieras en un esclavo de tus propios deseos, respondió Echidna, su tono volviéndose más severo. Tu determinación de salvar a todos era lo que te hacía especial, pero ahora solo veo un reflejo roto. Entonces, Echidna hizo algo inesperado. Con una sonrisa enigmática, le susurró algo que rompió todas las barreras de la lógica y la moral que Subaru había construido. Rompe el tabú, Subaru-kun. Diles que puedes regresar de la muerte. Usa ese poder sin reservas. Subaru sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía lo que significaba romper el tabú, sabía que había cosas que incluso las brujas temían. Pero en su desesperación, esa opción comenzó a parecer la única salida. Antes de que pudiera responder, el aire a su alrededor se volvió gélido y oscuro. Una presencia abrumadora se hizo sentir, como si el mismo mundo estuviera siendo aplastado por una fuerza insondable. Satella, la bruja de los celos, apareció ante ellos. Su figura envuelta en sombras, sus ojos brillaban con un amor tan intenso que rozaba la locura. Subaru, susurró Satella, su voz suave y llena de una devoción que hacía temblar hasta el alma más fuerte. Echidna sabía que estaban al borde de un desastre, que la presencia de Satella amenazaba con destruirlo todo. Sin pensarlo dos veces, gritó con todas sus fuerzas. Quiero hacer un contrato contigo. El tiempo se detuvo. Solo quedaron Echidna y Satella, suspendidas en una dimensión fuera del alcance de Subaru o de cualquier otro ser mortal. El mundo había dejado de existir, reducido a un vacío en el que solo ellas dos podían interactuar. Satella observó a Echidna con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Qué puedes ofrecerme que yo desee, bruja de la codicia? Preguntó Satella, su tono de voz era peligroso, casi como si estuviera jugando con ella. Echidna, sin dudarlo, respondió. Salvaré a Subaru. Le devolveré la luz a sus ojos, la determinación que lo hace único. Pero para eso, necesito que me envíes en el tiempo, antes de que Subaru llegue al castillo de los sueños. Satella la observó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, una sonrisa enigmática se formó en sus labios. Acepto, pero si fallas, si no logras salvarlo, este mundo será mío.
Lo consumiré todo, incluso a Pandora. Echidna sintió un escalofrío, pero no mostró miedo. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, pero su codicia, su deseo de poseer todo conocimiento y poder, la impulsaba hacia adelante. Entonces tenemos un trato, murmuró Echidna, mientras el mundo comenzaba a reformarse a su alrededor. El tiempo volvió a fluir, pero ahora, las cartas estaban sobre la mesa. Subaru, inconsciente de lo que había sucedido, sentía una extraña energía envolviéndolo, como si algo dentro de él hubiera despertado. Echidna, con una determinación renovada, se preparó para cumplir su promesa. Sabía que no podía permitirse fallar. La codicia era su guía, pero esta vez, su deseo no era solo poseer, sino salvar. Porque si fallaba, la destrucción de todo lo que conocían sería inevitable. Capítulo 6. Preparativos en el Castillo de los Sueños. Echidna apareció en el Castillo de los Sueños, la familiar sensación de calma y control la envolvía como un cálido manto. Estaba sentada en una de las sillas, con una taza de té en la mano, su mirada fija en el horizonte infinito de aquel mundo surrealista. Era un lugar donde ella tenía el control absoluto, donde las reglas del tiempo y el espacio eran suyas para manipular. El té en su mano emitía un delicado vapor, y mientras lo observaba, su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que Subaru entraría pronto en este lugar, y tenía que estar preparada para lo que estaba a punto de suceder. Esta vez no dejaría nada al azar. Echidna se llevó la taza a los labios, pero antes de beber, dejó que el aroma la tranquilizara. Era el momento de revisar su estrategia. Había visto a Subaru perder la luz en sus ojos, y no estaba dispuesta a permitir que eso volviera a suceder. El contrato que le ofrecería debía ser diferente, uno que lo obligara a mantener su determinación, uno que lo atara firmemente a sus objetivos, sin espacio para la duda. Subaru, no puedo permitir que te desvanezcas en la oscuridad, pensó mientras bebía un sorbo de té. Decidió que, para evitar cualquier influencia de las otras brujas, esta vez declararía sus intenciones abiertamente. Las otras brujas, aunque compartían el mismo espacio en el Castillo de los Sueños, tenían sus propias agendas y maneras de ver a Subaru. Si no era clara y directa, ellas podrían intentar disuadir a Subaru de aceptar el contrato, un riesgo que no estaba dispuesta a correr. Echidna colocó la taza de té en la mesa, sus dedos jugueteando con el borde de la porcelana. Sus ojos se estrecharon ligeramente mientras trazaba mentalmente los términos del contrato que ofrecería. Esta vez, no solo se aseguraría de que Subaru mantuviera su determinación, sino que también se protegería a sí misma de cualquier interferencia. Las otras brujas deben entender que esto es por el bien de Subaru. Y si no lo hacen, bueno, no me dejarán otra opción más que forzarlas a aceptar. Con una sonrisa sutil en su rostro, Echidna se levantó de la silla y caminó hasta el borde del campo de hierba que rodeaba el Castillo de los Sueños. Su mirada se dirigió al cielo infinito. Pronto, Subaru entraría por esa puerta invisible, y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Ella estaba lista, más que nunca. Y esta vez, Subaru no tendría la oportunidad de dudar. Capítulo 7. La tentación del conocimiento. Subaru entró en el Castillo de los Sueños, su rostro marcado por la desesperación y el agotamiento. Sus hombros caídos y sus ojos apagados eran un reflejo de su espíritu quebrado. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible intentara detenerlo. Cuando finalmente llegó al centro del campo de hierba, donde se encontraba la mesa con sombrilla y las dos sillas, vio a Echidna esperándolo, con una expresión serena y confiada. Echidna lo observó en silencio por un momento, evaluando el estado en el que se encontraba. La luz que tanto había admirado en Subaru parecía haber desaparecido, reemplazada por una sombra de lo que solía ser. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, aún veía un destello de la codicia que lo había atraído a ella desde el principio. Esa chispa era suficiente para que su plan funcionara. Subaru, comenzó Echidna con una voz suave, has venido en un estado lamentable. Dicho esto, hizo un gesto hacia la silla frente a ella. Siéntate, por favor. Hablemos como siempre lo hemos hecho. Subaru, sin otra opción, se dejó caer en la silla, incapaz de ocultar la desesperanza que lo consumía. Echidna, su voz era un susurro, ya no sé qué hacer. Lo he intentado todo, y cada camino que tomo me lleva a la misma oscuridad. Echidna asintió, como si entendiera perfectamente su situación. Tomó la taza de té que tenía preparada para Subaru y se la ofreció. Bebe. Te ayudará a calmarte, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Pero más allá de eso, Subaru, estoy aquí para ofrecerte algo que va más allá del simple consuelo. Subaru tomó la taza, pero no bebió.
Sus ojos vacíos se encontraron con los de Echidna, buscando una respuesta que pudiera salvarlo de la espiral descendente en la que se encontraba. ¿Qué podrías ofrecerme?, preguntó, con una voz rota. Echidna, viendo que era el momento adecuado, decidió declarar sus intenciones con claridad. Subaru-kun, te ofrezco todo mi conocimiento y sabiduría. Cada respuesta que buscas, cada misterio que necesitas resolver, está a tu disposición. No habrá secretos entre nosotros. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la mente agotada de Subaru. Y te juro que no te haré daño, ni a ti ni a tus amigos, ni física ni mentalmente. Subaru levantó la mirada, sorprendido por lo que escuchaba. La oferta era increíble, casi demasiado buena para ser verdad. ¿Por qué? Empezó a preguntar, pero sus palabras se desvanecieron. ¿Por qué Echidna le haría una oferta tan generosa? ¿Cuál era su verdadero motivo? Antes de que pudiera profundizar más en sus dudas, las otras brujas comenzaron a aparecer una por una. Minerva, Tipón, Sekhmet y Daphne los rodearon, cada una con una expresión diferente, pero todas compartiendo una preocupación palpable. No lo hagas, Subaru, gritó Minerva, con sus puños apretados. El contrato que Echidna te ofrece es una trampa. Ella solo se preocupa por su propio beneficio. Ella solo quiere poseerte, Subaru, intervino Tipón, su voz era infantil, pero cargada de una sabiduría inquietante. No veas esto como un acto de bondad. Sekhmet, recostada en el aire, añadió con pereza. Hacer un contrato con ella, suena agotador. Solo terminarás siendo su marioneta. Daphne, con su tono desenfadado, también lanzó su advertencia. Quizá puedas obtener lo que buscas, Subaru, pero el costo podría ser mayor de lo que te imaginas. Subaru sintió que su mente giraba con todas las advertencias que las brujas le lanzaban. La duda creció en su interior, como una sombra oscura que amenazaba con ahogarlo. ¿Por qué?, preguntó Subaru, su voz temblando. ¿Por qué el contrato es tan bueno para mí? ¿Qué ganas tú, Echidna, de todo esto? Echidna mantuvo la calma, sabiendo que esta era la pregunta crucial, la que determinaría el éxito o el fracaso de su plan. Sonrió suavemente, como si hubiera esperado que Subaru hiciera esa pregunta. ¿Qué gano yo?, repitió, su voz llena de una mezcla de sinceridad y cálculo. Subaru-kun, lo que yo deseo es simple: conocimiento. El contrato nos uniría de una manera que me permitiría acceder a experiencias y emociones que nunca antes había podido comprender completamente. A través de ti, puedo explorar las profundidades del dolor, la desesperanza, pero también de la esperanza y la determinación. Mi codicia es por el conocimiento absoluto, y tú eres la llave para alcanzar eso. Subaru la miró fijamente, tratando de discernir si había más detrás de sus palabras, si había una trampa oculta que no podía ver. Las otras brujas permanecían en silencio, observando atentamente su reacción. Así que, Subaru-kun, te pregunto de nuevo, dijo Echidna, su voz suave pero firme. ¿Aceptarás mi oferta y me permitirás ayudarte a encontrar una salida a esta oscuridad? ¿O te dejarás consumir por ella? Subaru sabía que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría todo. La duda persistía en su corazón, pero la desesperación lo empujaba hacia adelante. Capítulo 8. La decisión final. Subaru se quedó en silencio, mirando a Echidna mientras las palabras de las otras brujas aún resonaban en su mente. El contrato que ella le ofrecía era tentador, pero el miedo a lo que eso implicaba lo detenía. No quería seguir sufriendo, no quería morir una y otra vez para alcanzar sus objetivos. Ese pensamiento lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. No quiero seguir muriendo, Echidna, dijo Subaru, su voz temblando. No quiero sufrir más. Si acepto tu contrato, ¿me forzarás a usar retorno por muerte cada vez que algo salga mal? Echidna lo miró con una expresión de comprensión. Sabía que esta era la mayor preocupación de Subaru, y no podía culparlo por ello. Sin embargo, ella ya había previsto esa objeción. Subaru-kun, respondió con suavidad, no te forzaré a usar retorno por muerte, no a menos que sea estrictamente necesario. Te lo juro por mi alma. Su voz era firme, sin rastro de duda. La promesa era genuina, y Subaru pudo sentirlo. Subaru continuó observándola, buscando alguna señal de engaño, pero no encontró ninguna. Echidna parecía completamente sincera, y eso lo hizo dudar aún más. ¿Podía realmente confiar en ella? Su deseo de poner fin a su sufrimiento lo empujaba hacia adelante, pero el miedo a lo desconocido lo retenía. Echidna, viendo la lucha interna de Subaru, decidió darle el último empujón. Subaru-kun, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, con una sonrisa enigmática en sus labios.
Yo me juego todo en este contrato. Estoy dispuesta a arriesgar mi alma, mi existencia, para ayudarte a alcanzar tus objetivos. ¿No harás tú lo mismo? Las palabras de Echidna calaron profundamente en Subaru. La intensidad en sus ojos, la convicción en su voz, todo apuntaba a que ella estaba verdaderamente comprometida con lo que decía. Y entonces, en ese momento, Subaru se dio cuenta de que esta era una oportunidad única. Si Echidna estaba dispuesta a arriesgarlo todo, ¿acaso él no debería hacer lo mismo? El peso de la decisión lo abrumaba, pero una pequeña chispa de esperanza comenzaba a surgir en su interior. Si aceptaba el contrato, tal vez, solo tal vez, podría finalmente encontrar una manera de salir de la oscuridad en la que estaba atrapado. Subaru tomó una profunda respiración, sus manos temblorosas aferradas a la mesa frente a él. Finalmente, levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Echidna y tomó su decisión.